Bienvenidos, soy el pastor misionero José Maidana, predicando desde la Iglesia Bíblica de Asunción, República del Paraguay. Continuamos avanzando a través de la serie sobre la Iglesia y hoy queremos estudiar el propósito de la Iglesia, la primera parte. Empecemos con unas palabras de oración a nuestro Padre Celestial. Padre, te damos tantas gracias una vez más por este precioso día que tú nos has dado. Gracias, Señor, por darnos un Salvador tan grande que vino a esta tierra a ofrendar su vida y al tercer día resucitar de entre los muertos. Gracias, Señor, por esta salvación que tú nos has dado y que tú ofreces a todos los seres humanos. Señor, venimos ante ti con gratitud y humildad para que tú bendigas una vez más el tema que hemos de estar tratando en este día. Bendigas a tus hijos que han de estar escuchando, bendigas a todas aquellas personas que todavía no te conocen. Hoy sea el día aceptable, hoy sea el día de salvación de sus almas. Señor, conforme a la necesidad de cada uno de los oyentes, Señor, sabemos que tú eres ese Dios poderoso que ha de estar hablándonos a nuestro corazón. Toda la gloria sea para ti, Señor, pues te lo pedimos en los méritos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, llegamos hoy a lo que creo que es probablemente el mayor problema relacionado con lo que debería de ser una iglesia. Mucha gente hoy tiene deseos de escuchar sana enseñanza de la palabra de Dios, pero es un gran problema encontrar una buena iglesia. Nada conviene tanto para la vida espiritual de todos los creyentes como estar en una buena iglesia. Pero muchas iglesias se han desviado totalmente de los principios bíblicos. Y en algunos de los casos sucede que muchos de los hermanos en Cristo que solían ir a una buena iglesia, que enseñaban la palabra del Señor, se sintieron frustrados, desilusionados, porque luego alguna persona o grupo nuevo tomó la conducción en esa iglesia y ya no se está enseñando la palabra de Dios como debiera de ser. Se han desviado totalmente de los propósitos de la iglesia. Cuando Dios estableció la iglesia, ¿cuáles fueron los propósitos divinos que le dio? No estamos hablando de los propósitos que se les ocurra a cualquier hombre o líder que ocupan los cargos en las iglesias, sino lo que dice Dios a través de su palabra en cuanto a lo que Él quiere en cuanto a su iglesia. En este estudio queremos ver por qué existe la iglesia, cuáles son los propósitos de la iglesia. Hay para la iglesia 3 propósitos básicos que vamos a estudiar en este sermón. Primero, glorificar a Dios, edificar a los santos y cumplir con la gran comisión o la evangelización mundial. En este sermón estaremos viendo los 2 primeros propósitos y en un próximo mensaje, Dios mediante, el tercer propósito. Entonces, todo lo que hacemos como iglesia, tenemos que preguntarnos si todas nuestras actividades se relacionan con estos 3 propósitos. El primer propósito: la iglesia debe glorificar a Dios. Todo el propósito de Dios en la historia es para glorificarse a sí mismo. De hecho, aún nuestra salvación no es el propósito de Dios en la historia. Cuando fuimos salvos por su bendita gracia, ¿quién fue glorificado? Ciertamente Dios. Incluso la predicación del Evangelio o la evangelización, el salvar a las almas, el ganar a los perdidos para el Señor Jesucristo, tan importante como lo es, no es realmente el propósito principal de Dios en la historia. Su propósito más amplio es llevar la gloria hacia sí mismo. La Escritura no está centrada en el ser humano, en el hombre, como si la salvación fuera el punto principal, sino está centrada en Dios, porque todo es para su gloria. Dios está en el centro. Entonces, ya sea la creación de este mundo, que lo vemos allí en Génesis capítulo 1, o la creación de las naciones,
como lo vemos allí en Génesis capítulo 11, o la creación del pueblo de Israel allá en Génesis capítulo 12, cuando Dios llama allí al patriarca Abraham, o la creación de la iglesia allá en Hechos capítulo 2, con el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. Dios está haciendo todas estas cosas en la historia para glorificarse a sí mismo. Y también es cierto que la redención del hombre, el juicio de las naciones, la restauración de la nación de Israel, el rapto de la iglesia, todas ellas están íntimamente ligadas a la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué existimos como seres humanos? El propósito básico de nuestra existencia es glorificar a Dios, porque el propósito de Dios en la historia es glorificarse a sí mismo, y de la misma manera es también en la iglesia. Si Dios no está siendo glorificado en la iglesia local, entonces esa iglesia local ha fallado en lo que se le ha encomendado. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla con respecto al propósito de la iglesia, miremos lo que dice allí, es bien muy claro, en Efesios capítulo 3, versículo 21, dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria. ¿Dónde? En la iglesia, en la iglesia. La palabra griega para gloria es doxa y significa primeramente buena opinión, estimación, reputación. Y en el Nuevo Testamento esta palabra doxa se traduce, como vemos, gloria, alabanza, honor, magnificencia, excelencia, una manifestación de gloria. Entonces el enfoque principal y el propósito de la iglesia en su nivel más básico es glorificar a Dios. Por lo tanto, la iglesia no está aquí para hacer feliz a la gente necesariamente, aunque no estamos en contra de que la gente esté feliz. Tampoco la iglesia está aquí para recaudar dinero, aunque es necesario ciertamente para la iglesia. Puede pasar por todas estas cosas en las que están involucradas las iglesias, pero ese no es realmente el propósito fundamental, más básico. El propósito de Dios es traer gloria a Él, glorificarse a sí mismo. El primer propósito entonces de una iglesia es esencialmente glorificar a Dios, porque ese es el propósito de Dios en la historia humana. Y de hecho, no importa lo que Dios haga en la historia humana, ya sea a través de la creación o la redención, lo que vas a descubrir es que su gloria está siempre, siempre en el centro. Puedes pensar tal vez en la salvación y en el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, viniendo a este mundo, saliendo allí en el tiempo señalado de la eternidad para pagar nuestra deuda por el pecado de toda la humanidad, que nunca podríamos pagar. El Hijo de Dios muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados y resucitando de entre los muertos. Y estamos ciertamente muy agradecidos por eso y por nuestra salvación. Pero ¿quién recibe la gloria por todo eso? Cristo. Incluso todo el plan de la redención del hombre, el propósito mismo de organizar la salvación del hombre, todo fue para glorificarse a sí mismo. Entonces, el primer propósito que vemos aquí en cuanto a la iglesia es glorificar a Dios. Todo lo que hace una iglesia, la gloria de Dios debe estar allí en el centro, debe estar siempre presente. En 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La segunda misión básica que Dios ha dado a la iglesia es: la iglesia debe edificar a los santos. Miremos en Efesios una descripción maravillosa de cómo se supone que es la vida de la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16 dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Miremos los dones para edificar la iglesia. Notarás la palabra allá en el versículo 11 que leímos, que dice, constituyó a unos. Y luego menciona los dones espirituales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y hay muchos dones espirituales en la iglesia, pero no todos tienen el mismo don. En el Nuevo Testamento hay 4 listas de dones espirituales, allá en Primera a los Corintios capítulo 12, en Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8, en Efesios capítulo 4, 11 y en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 9 al 11. Miremos, ¿qué es un don espiritual? Un don espiritual es una capacidad dada por el Espíritu Santo para servir a Dios de una manera especial, principalmente dentro de la vida de su iglesia. Y si Cristo no hubiera obrado para darnos los dones espirituales, estos dones no hubiesen existido, no lo tendríamos. Pablo nos enseñó a través de su palabra, la palabra del Señor, que Cristo es el dador de estos dones a través del Espíritu Santo. Lo vemos allí en Efesios capítulo 4, versículo 7 y 8, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, Él dio los dones, dice. Entonces, esa palabra que leímos allá en Efesios capítulo 4, versículo 11, y Él mismo constituyó. Esta palabra constituyó del griego didomi, significa dar. Y es una palabra muy importante. Dios ha dado a cada creyente por medio del Espíritu Santo por lo menos un don espiritual para que Cristo sea glorificado y los creyentes edificados. Algunos pueden tener el don de un evangelista y otros el don de un pastor, maestro, pero no significa que usted también lo tenga, pero cada hijo de Dios ciertamente tiene un don espiritual. Y su diseño para la iglesia, el diseño de Dios para la iglesia es que tenga muchas personas, muchos creyentes ejercitando sus dones espirituales en armonía unos con otros. Entonces, el ministerio de una iglesia local debería estar preparándote para el ministerio que Él tiene para ti dentro de ese contexto que es servir al Señor, basado principalmente en los dones espirituales que Dios te ha dado. En Primera a los Corintios capítulo 12, versículo 12 dice el apóstol Pablo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Aquí en Primera a los Corintios, Pablo explica la vida de la iglesia como un cuerpo humano, al igual que nuestro cuerpo humano, con sus diferentes partes, son necesarias los unos con los otros y todas funcionan en una completa armonía, ¿no es cierto?, unas con las otras. Así es como se supone que funcionan normalmente los creyentes en la iglesia. Entonces, analicemos estos dones de Dios en el verso 11 que dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles y profetas.
Miremos los apóstoles y profetas. Apóstoles. La palabra significa uno enviado con una comisión. Jesús seleccionó, como sabemos, a 12 apóstoles. Esto lo vemos en Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4. Cuando Judas traicionó al Señor Jesucristo, los apóstoles eligieron a Matías para ocupar el puesto de Judas, que acababa de suicidarse. Para establecer el nuevo apóstol se constituyeron los criterios. Y uno de los requisitos que vemos en la palabra de Dios es que tenían que haber sido testigo ocular de las cosas de Cristo en su ministerio terrenal para calificar como apóstol. Lo segundo que vemos es que tenían que dar testimonio de la resurrección y por lo tanto tenían que haber visto personalmente a Cristo resucitado. Esto lo vemos en Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea testigo con nosotros de su resurrección. Y también otro requisito para ser un apóstol era, acá que el apóstol Pablo nos dice que certificaba a Dios ese ministerio, era los milagros especiales que se realizaban en ellos. En 1 de Corintios capítulo 9, versículo 1 y 2 dice: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Hoy en día, como sabemos, no hay apóstoles en el sentido más estricto del Nuevo Testamento, pero lamentablemente muchos embusteros que no cumplen estos requisitos que hemos visto aquí en la palabra de Dios, andan por allí usando el nombre de apóstol para engañar a la gente. Miremos ahora este otro don que Dios levantó: profetas. Por lo general asociamos a un profeta con predicciones de eventos futuros, pero esta no era su función primaria. Un profeta era un conducto de revelación divina. Miremos la definición bíblica de lo que era un profeta, ya en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. El Señor le está hablando a Moisés aquí. Dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces un profeta no era un predicador detrás de un púlpito enseñando la Biblia, era alguien que estaba recibiendo revelación directa de Dios. Y esta no es solo la definición del profeta del Antiguo Testamento, sino también la definición del profeta en el Nuevo Testamento. Miremos lo que el apóstol Pablo dice allí en Efesios capítulo 3, versículos 5 y 6. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo está hablando aquí del misterio de la iglesia, algo que nunca se había revelado antes, y Dios usó allí el don de apóstol y de profeta para revelar a estos siervos de Dios la naturaleza misteriosa de la iglesia. ¿Y cuál era el misterio que encerraba la iglesia? La iglesia está formada por todas las personas, tanto judíos como gentiles, que han confiado en el Mesías, en el Señor Jesucristo, rechazado por la nación de Israel allá en el primer siglo. Lo que vemos entonces aquí es que los creyentes de las iglesias del Nuevo Testamento no tenían Biblias, ni siquiera tenían completo el Nuevo Testamento. Entonces el Espíritu Santo compartía la verdad divina con aquellos que poseían este don de profecía.
Miremos lo que dice allá en Efesios capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí el apóstol Pablo compara a la iglesia con la metáfora de un templo. Y dice que lo primero que está puesto en el templo para ser edificado es la piedra angular, que era una piedra para medir todas las demás piedras del templo. En otras palabras, la piedra angular era la primera piedra que se colocaba y a partir de allí se podía saber dónde debía ir la otra, basándose en esa piedra angular. Y nuestra piedra angular, nuestra piedra fundamental en el sentido espiritual, es Cristo. Dios obró en la historia de tal manera que el fundamento de la iglesia primitiva fue establecido por medio del ministerio ¿de quién? De los apóstoles y los profetas. Y no son necesarios hoy en día. ¿Cuántas veces se pone el fundamento? Una sola vez, y ese fundamento es Cristo. Como dijimos, hoy hay algunas personas que se llaman a sí mismos, se autoproclaman apóstoles y profetas, pero el problema con eso es que fueron dones espirituales particulares dados por el Espíritu Santo que el Señor usó estratégicamente para sentar los cimientos de la iglesia. Dios hoy no está poniendo el fundamento porque ya está puesto. Es por eso que no creemos que haya apóstoles y profetas en el día de hoy, porque fue un don que Dios usó para poner los fundamentos de la iglesia. Miremos allí lo que dice a continuación de otros dones en Efesios capítulo 4, los evangelistas, pastores y maestros. Miremos primeramente la obra del evangelista. Consiste en predicar y explicar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo a aquellos que todavía no han creído. Los evangelistas del Nuevo Testamento eran misioneros y plantadores de iglesias. Iban a los lugares donde Cristo no había sido nombrado y dirigían allí a las personas a depositar su fe en el Salvador de sus almas. Luego enseñaban la palabra del Señor a los nuevos creyentes para edificarles y continuaban su camino hacia territorios nuevos. Los evangelistas ciertamente son aquellos que trabajan principalmente entre los inconversos. No solo ellos comparten el evangelio con la gente, sino que ven los resultados al llevar a las personas al conocimiento del Señor Jesucristo. Si no tuviéramos evangelistas, ciertamente tendríamos una iglesia debilitada y moribunda. Dios ha diseñado la iglesia para que crezca, por lo que le ha dado el cuerpo de Cristo este don muy importante que es el don de evangelista. Por cierto, el hecho de que no seas un evangelista no significa que no tengas la responsabilidad como hijo de Dios de compartir tu fe con las demás personas. Todos estamos llamados a hacer esto. Todo hijo de Dios que conoce el Evangelio, que conoce a Cristo como su Salvador, es responsable de dar las buenas nuevas del Señor, no solo aquellas personas que ciertamente tienen ese don. Miremos ahora otro don. Dice, a otros pastores y maestros. Hay una regla gramatical aquí que dice que cuando hay un artículo definido, seguido de dos sustantivos separados por una conjunción, como la palabra y, entonces esos dos sustantivos son iguales. Y aquí es lo que está en esta frase que dice a otros pastores y maestros. Esa conjunción y nos está diciendo que estos dos sustantivos son iguales, pastores y maestros. Entonces creo que lo que Pablo está hablando aquí es de un oficio único que Dios le dio a la iglesia, llamado el oficio de pastor y maestro. Y se entiende mejor como un solo oficio de liderazgo en la iglesia. La palabra griega para pastor es poimen y significa uno que conduce un rebaño. Y hace énfasis en el papel pastoral de cuidado,
y alimentación espiritual. Un apacentador del rebaño que lo cuida, que lo alimenta, que lo ayuda a crecer adecuadamente, ¿no es cierto? Esa es la función del pastor. Y la función principal entonces del pastor maestro es ayudar a las personas que ya son cristianas, ayudarlas a crecer y crecer en la fe. Y luego continúa allí el versículo 12, en Efesios capítulo 4, versículo 12, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que vemos en este pasaje es que el pastor maestro está trabajando entre los salvos, no así el evangelista, que trabaja principalmente entre los incrédulos, o sea, entre los inconversos. Una pregunta: ¿es la iglesia para incrédulos o para creyentes? Está muy claro que si Dios le dio el don de pastor maestro en la iglesia y él debe usar ese don fielmente para edificar a los santos, entonces la iglesia no es para las personas inconversas. Espere, quiero explicarle esto. Ahora bien, ¿puede una persona inconversa venir a la iglesia? Ciertamente, sí, por supuesto. Y es por eso que debemos predicar en cada mensaje que se da en la iglesia, el evangelio, porque sabemos que ninguna persona que viene al culto y se sienta allí ya se hace un creyente, un cristiano. Las personas inconversas que vienen a una iglesia vienen para que les demos el evangelio. Sin embargo, lo que estoy tratando de decir aquí es que ese no es el propósito principal de la iglesia. El propósito principal de la iglesia es edificar a los creyentes para que puedan salir y compartir el evangelio. Dios ha equipado a cada creyente con un don, pues tú eres el único que tiene acceso a ciertas personas que el pastor no la tiene. Por ejemplo, en tu familia, en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, por donde tú vas. Y si cada creyente comparte el evangelio con 2 o 3 personas por semana, imagínense, tendremos ciertamente un impacto en la sociedad para llevar a las almas al Señor Jesucristo. Pero se está descuidando ciertamente casi en todas las partes la edificación de los santos. Y lo que está pasando es que las ovejas se mueren de hambre. Los creyentes están desnutridos, famélicos de buena enseñanza. El modelo principal que está de moda hoy en día en tantas iglesias, y lo podemos ver, es el entretenimiento, es la diversión, es la distracción, con la música, con la danza, con tantos shows que hacen allí algunos pastores que se sienten con el deseo de hacerle sentir bien a la gente. Pero el mensaje central no es predicado. Las ovejas no son edificadas. El pastor Spurgeon dijo: no estamos aquí para entretener a las cabras, estamos aquí para alimentar a las ovejas. El problema es que siempre que usted predica el evangelio en la iglesia, continuamente será una ofensa para los incrédulos. Es así. En Gálatas capítulo 5, versículo 11 dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Dios diseñó el evangelio para que fuera una ofensa. Y por lo tanto el evangelio, tal como Dios lo entregó, realmente no está siendo proclamado fielmente en algunas iglesias que se dedican solo a divertir, a entretener allí a toda esa audiencias masivas. Y el problema de tratar de atraer a los incrédulos masivamente a las reuniones es que a los incrédulos no les gusta oír para nada en cuanto al pecado, no les gusta oír en cuanto al infierno, no les gusta oír en cuanto a que tienen que arrepentirse de sus pecados, ni siquiera les gusta oír de la cruz, del sacrificio, de la sangre que derramó el Señor Jesucristo. No les gusta oír acerca de su segunda venida. Así que si estoy tratando de atraer a los incrédulos a la iglesia,
tengo que diluir todos estos temas que se enseñan allí en la palabra del Señor, pero se descuidan entonces a los santos, no los estoy edificando. ¿Cómo edifica el pastor maestro a los santos? El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, un joven que luchaba para ser pastor maestro en la iglesia de Éfeso. Pablo le explica exactamente cómo los santos deben ser edificados. ¿Cómo funciona este ministerio de edificación que Dios le dio a la iglesia? Vemos allí en 2 a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que aquí dice exactamente cómo debe funcionar la iglesia, cómo debe ser edificados los hermanos. Dice toda la Escritura, que serían los 66 libros que tenemos en la palabra del Señor. No dice algo de la Escritura, sino toda la Escritura. Lo que significa que la obligación del pastor maestro es enseñar toda la Escritura, no parte de ella. La meta del pastor maestro es enseñar la Biblia de una manera que sea comprensible, de manera que la gente pueda apreciarla. Y mientras usted, como pastor maestro, ejecuta fielmente ese ministerio, Dios nos da una promesa aquí en su palabra, que algo va a suceder. No necesariamente entre los no salvos, sino entre los salvos, entre los creyentes. ¿Qué estará sucediendo? Algo tan beneficioso. ¿Y qué será? Leamos de nuevo, allí 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Será enseñado su pueblo, será reprendido los hijos de Dios, será corregido allí los creyentes, serán adiestrados en justicia. Esas son las cosas que suceden automáticamente en la vida de los santos cuando el pastor, que tiene ese don de pastor maestro, cumple su tarea de enseñar toda la Escritura y hacer su ministerio entre los salvos. Y luego mire el versículo siguiente, en 2 de Timoteo 3:17, dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo nos está dando las herramientas con las que el pastor maestro debe edificar al rebaño. Él debe enseñar la palabra de Dios y cuando se enseña la palabra de Dios, Dios hace promesas que sucederán en la vida de los creyentes, y una de las cuales es que las ovejas estarán equipadas, dice aquí, 100%. Enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, descubrirás cómo un creyente debe actuar en el trabajo, por ejemplo. Allí como una persona piadosa, como una persona que conoce al Señor. Esto será si estás bajo un pastor maestro que le enseña todo el consejo de la palabra de Dios, usando el don espiritual que Dios le dio. También será enseñado cómo se supone que debe ser un padre, un esposo. Incluso si eres una esposa o un hijo, siendo niño o un joven en el hogar, allí serás enseñado cómo debes de actuar en la familia. Descubrirás también cómo disciplinar y usar tus finanzas, tu dinero, para la gloria de Dios. Descubrirás también la información sobre cómo manejar tus emociones, cómo ser la ira, la amargura, el enojo, la ansiedad. Pero todo esto será si tu iglesia está bajo un pastor maestro que está ejecutando la tarea que Dios le dio. Entonces, Dios le está usando al pastor maestro para el ministerio que Dios tiene para ti, tal vez dentro de la iglesia. Y esto es lo que Dios promete hacer cuando la iglesia funcione de acuerdo con el modelo que Dios dio a la iglesia. En Efesios 4:13 leemos, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La función del pastor maestro es perfeccionar a los santos para que estén adecuadamente edificados y alcancen la madurez. ¿Ven esa expresión aquí que leímos? A un varón perfecto. La función de un pastor maestro es llevar al niño recién nacido, espiritualmente hablando, ¿no es cierto?, a la madurez espiritual, a un hombre maduro. Miremos entonces cómo es un cristiano maduro. Y primero, la madurez trae unidad. En el versículo 13 leímos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y se refiere aquí que si hay divisiones en la iglesia, ¿eso es un signo de inmadurez? Ciertamente. Pero no estoy hablando de divisiones sobre cuestiones doctrinales. Estoy hablando de conflictos de personalidad entre los hermanos. Por ejemplo, miremos una explicación de la inmadurez en el cuerpo de Cristo que era habitual en la iglesia de Corinto. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La palabra que leímos allá en Efesios 4:13, un varón perfecto, esa palabra perfecto viene del griego teleios y significa acabado, completo, que se traduce también maduro. La madurez de cada creyente trae como resultado ciertamente la unidad de todos. La razón por la que hay inmadurez es porque hay una falta de unidad y realmente hay una falta de enseñanza y predicación de la palabra de Dios y de personas que la reciben por la fe y que la aplican a su vida. Un creyente que es maduro en Cristo es alguien que básicamente se lleva bien con otras personas. No estoy diciendo que tengas que llevarte bien con todas las opiniones de los demás, pero lo que encuentras en muchos creyentes es una lucha constante. Lamentablemente hay hermanos en Cristo que dicen cosas en la iglesia que no debieran de decir. Le dicen cosas al pastor, le dicen cosas a los hermanos que nunca le diríamos a nadie. Y todo esto es porque están enojados por esto o por aquello. Y la realidad es que todo eso es solo inmadurez. Miremos lo segundo, lo que es madurez espiritual. La madurez trae crecimiento espiritual. Dice en Efesios 4:13, el conocimiento del Hijo de Dios. Hay una gran cantidad de cristianos que tienen un pobre entendimiento de la Biblia. Ellos conocen ciertamente el versículo que les salvó, tal vez puede ser Juan 3:16, pero no saben nada más allá de eso. Y es porque están sentados en las iglesias que todavía les dicen allí cómo ser salvos todos los domingos. Pero de esta forma no habrá crecimiento. Hay una falta de comprensión de todo el consejo de la palabra de Dios. Tiene que haber un momento en tu vida en la que comiences a comprender más acerca de la Biblia. Y no es solo esa información que permanece allí en el cerebro, sino la información que se convierte en sabiduría, donde comienzas a aplicarla en tu vida diaria. Mi hermano querido en la fe, ¿ha habido avances en tu vida espiritual? ¿Notas crecimiento del año pasado a este año? ¿Has avanzado en ciertos aspectos de tu vida donde había derrotas y fracasos constantes en ciertos pecados? Tú debes notarlo. ¿Cómo es posible que todavía sigas luchando y luchando después de varios años con tu mal genio y con tu carácter sin poder vencerlos? El Señor Jesucristo puede darte de su gracia y llevarte siempre en victoria, dice la palabra de Dios, en triunfo sobre cualquier pecado que puedas enfrentarlo allí con esa gracia de Dios. Mi pregunta es, ¿se está enseñando en profundidad la palabra de Dios en tu iglesia? Y si se enseña un pasaje de la Escritura,
que allí te está convenciendo y tocó profundamente tu corazón, ¿usted lo está aplicando? Se dice a sí mismo, lo aprendí y lo voy a intentar aplicar por la gracia de Dios en esta misma semana. ¿Qué estarás haciendo entonces? Estarás dando un gran paso de la infancia espiritual, de la niñez espiritual, para convertirte en ese hombre maduro. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando cada uno de mis hijos acababan de nacer, es increíble cómo un bebé siendo tan pequeñito, ¿no es cierto?, puede hacer tanto ruido y despertar a sus padres en medio de la noche, gritando y llorando. ¿Y por qué lo hacían? Querían ser alimentados. Y si ellos iban a crecer o no, dependía de nosotros que le diéramos ese alimento. Como dice aquí la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada, la leche pura, sin mezcla. Y si vas a una iglesia donde hay una mezcla, por ejemplo, de evolución con Darwin en Génesis, de psicología con Sigmund Freud, mezclado con la palabra de Dios, ¿qué está pasando? El pastor maestro le está privando de la capacidad de crecer a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Miremos, tercero, la madurez trae estabilidad espiritual. En Efesios capítulo 4, versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto describe muy bien lo que es la madurez. Un cristiano maduro no cree todo lo que se le dice porque tiene una barrera, tiene un muro allí que lo protege y le permite separar las buenas enseñanzas de las falsas y dañinas doctrinas. Un creyente maduro en la fe no lo sacude cualquier novedad religiosa que aparezca. Hay muchos engañadores religiosos, astutos, que esperan allí el momento adecuado para secuestrar a los hijos de Dios y llevarles allí a sus cultos falsos. No son ganadores de almas, sino más bien son ladrones de ovejas. Pero el creyente maduro en la fe, que se alimenta con la palabra de Dios, está siempre alertado de las falsas doctrinas y se aleja de ellas. Los cristianos inmaduros no tienen la capacidad de discernir todo esto. El libro de los Hechos habla de los creyentes de Berea como modelos de cómo se ve la madurez. Hechos capítulo 17, versículo 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Tenían un mayor nivel de madurez estos hermanos de Berea. Pues dice, recibieron la palabra con gran solicitud, con entusiasmo. Pero también dice, escudriñando cada día las Escrituras. ¿Con qué frecuencia escudriñaban las Escrituras? ¿Una vez al mes? ¿Una vez cada semana? ¿Una vez que había una gran necesidad allí apremiante en sus vidas? No, está claro. Dice aquí la palabra de Dios, cada día escudriñaban las Escrituras. Eso es madurez. Y cuando nos volvemos así, dejamos de ser niños fluctuantes. Miremos qué pasa con los creyentes cuando no maduran espiritualmente, cuando no vemos ese avance, ese crecimiento en sus vidas. En 1 Corintios dice en el capítulo 3, versículo 1 al 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Con quién está hablando aquí el apóstol Pablo? Con creyentes. Hermanos, dice aquí. No puede hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
Hay creyentes inmaduros que viven en una condición de infancia prolongada. Esta es la condición de muchos creyentes que después de 5 o de 10 o de 20 años después de haber creído en el Señor Jesucristo, se han convertido, sí, pero por alguna razón hay poco crecimiento o nada en sus vidas. No hay en ellos ese crecimiento de gozo, de crecimiento de santidad o de ese poder de Dios a través del Espíritu Santo en sus vidas. Allí en el versículo 2 dice el apóstol, os di a beber leche y no vianda. Significa que todavía no podían comer carne. ¿Cuáles son las marcas de un niño pequeño? Una de ellas es que el niño no puede valerse de sí mismo, porque son carnales. Dice aquí el apóstol Pablo, estos que no podían sino alimentarse de leche, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pablo dice que cuando tal vez me levanto a predicar y enseño en profundidad la palabra de Dios, los que están haciendo estos carnales es pensar en el almuerzo, o mirando la hora, o preguntándose cuándo va a terminar el servicio. Eso es un signo de inmadurez y que vemos en nuestras iglesias. La incapacidad de digerir la verdad a un nivel más profundo es un signo de inmadurez. Que otro indicador vemos en cuanto a la carnalidad en los Corintios. Dice que había celos, contiendas y disensiones. Muchas iglesias locales son algunos de los lugares más rebeldes a los que podías ir, donde la gente está en guerra constantemente entre sí por cuestiones no bíblicas, sino insignificantes. La gente básicamente toma allí una preferencia que no se encuentra en la palabra de Dios y tratan de darle tanta importancia que es tan insignificante. Y eso es un signo, ciertamente, de inmadurez. Si estás en un conflicto perpetuo, y conozco a personas que así andan, están en conflicto perpetuamente allí, casi con todas las relaciones que Dios trae en su vida. Hay conflicto, una y otra vez. Esa es una señal de un cristiano carnal, de un cristiano inmaduro, que no crece. Por eso dice el apóstol Pablo, no sois carnales y andáis como hombres. Lo que está diciendo es que estás actuando peor que los incrédulos. ¿Puede un cristiano comportarse peor que un incrédulo? Ciertamente, lo vemos. Allá en 1 Corintios, por ejemplo, allí en el capítulo 5, el apóstol Pablo habla de un hermano que cometía incesto, vivía con la mujer de su padre. Y Pablo le dice a los hermanos allí que esto ni los paganos siquiera lo hacen. Entonces le dice a los ancianos que ejerzan la disciplina de la iglesia, y obviamente aquí estamos hablando de un creyente. Entonces, cuando el libro de Efesios habla de que ya no seamos niños fluctuantes, eso es de lo que se trata aquí. Se trata de personas carnales o bebés en Cristo y que no pueden digerir verdades profundas en Dios. Pelean entre ellos como niños y a veces incluso actúan peor que los incrédulos. Pablo está dividiendo el mundo en dos campos, incrédulos y creyentes, los salvos y los no salvos. Las personas salvas, aquí el apóstol Pablo divide en tres categorías. Primero, los espirituales. Dentro del campo de los creyentes están los espirituales, aquellos que están creciendo y creciendo en el Señor Jesucristo. Segundo, los infantes o los niños, los que son nuevos cristianos, los recién convertidos. Y tercero, los carnales. Están los creyentes que deberían ciertamente haber crecido ya hace mucho tiempo, y a esos se los llama carnales porque todavía viven de acuerdo con los deseos de la naturaleza pecaminosa. Están dedicados solo a la carne. Continúan con ciertos pecados en sus vidas que no los quieren dejar, pero siguen allí siendo cristianos. El pastor maestro
está trabajando entre los creyentes, tratando de ayudar al creyente niño en Cristo o al creyente carnal a crecer espiritualmente en el Señor, y aquellos creyentes espirituales ciertamente también. Entonces, la función de una iglesia local es ayudar a los creyentes a convertirse en ese hombre espiritual. Pablo está explicando cómo eso va a suceder a través de la enseñanza permanente de la palabra de Dios. Pablo nos sigue dando una definición más detallada de cómo se ve la madurez, pues el propósito de la iglesia es llevar a los santos a la madurez. Miremos el cuarto, la madurez es seguir la verdad en amor. Efesios capítulo 4, versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cómo se ve la madurez? Y aquí dice en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor. Así es como Pablo identifica a un cristiano maduro. No importa cuánto de la Biblia sepas, lo que me gustaría saber es lo que sale de tu corazón hacia tu boca, momento tras momento. ¿Es sarcasmo? ¿Es burla? ¿Actúas con astucia? ¿Tratas de engañar? ¿Haces comentarios hirientes? ¿O son palabras de edificación, de optimismo, de fe, de esperanza, de santidad? Bueno, un cristiano maduro es capaz de decir la verdad y punto. No anda allí con engaños. Pero un cristiano maduro es capaz de decir también la verdad en amor. Y uno puede decir ciertamente la verdad, y esta puede ser la parte más fácil, ¿no es cierto? Pero la capacidad de decir la verdad en amor es totalmente diferente, y solo alguien maduro en Cristo tiene la capacidad de hacerlo. Y si lo haces de esta forma, eso es una señal de que estás creciendo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así es como se supone que debe verse el cuerpo de Cristo. A medida que crece y madura, unidos allí a la cabeza del Señor Jesucristo. Cuando comienzas a ver personas asumiendo ministerios en la iglesia y a usar sus dones espirituales en armonía unos con otros, comienzas a descubrir que el servir a Dios allí no es solo de una persona, en este caso el pastor, sino a todos nos pertenece el servir, nos ocupa el servir al Señor. Este es el gran propósito de Dios para la iglesia local. Miremos el último, el quinto, la madurez crece centrada en Jesucristo. Efesios capítulo 4, versículo 15 dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Qué es lo que los creyentes necesitan para crecer, para avanzar en la vida espiritual, para llegar a la madurez? ¿Qué es lo que realmente importa en una buena iglesia? Lo que necesitan los creyentes para ser edificados, lo que realmente importa en una buena iglesia es Jesucristo. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18 dice, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Nunca vamos a tener una buena iglesia si Cristo no es exaltado, si Cristo no es valorado, engrandecido, si Cristo no es honrado como la Escritura nos dice que debe de ser honrado. En Juan 3:23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Nunca la gente va a encontrar esa fortaleza, esa firmeza en su vida espiritual si no conoce que las fuerzas provienen solo por la fe en el Señor Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra forma, solo por medio de Jesucristo. El apóstol Pablo lo tenía bien claro. Y él dice allí en primera a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 23 y 24, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios.
lo que realmente importa, lo fundamental, lo que los creyentes necesitan para crecer a la madurez, avanzar en su vida espiritual, es escuchar enseñanzas de Cristo, de Cristo. Y este es el propósito de la iglesia. Dios creó la iglesia no solo para glorificarse a sí mismo, sino que existe para ayudar a los santos a ser edificados para que ya no sean inmaduros. Y eso es lo que se supone que debe hacer el don de pastor maestro. Qué gran bendición, ¿no es cierto?, de nuestro Dios contar con una buena iglesia que sigue estos propósitos. Qué gran ayuda espiritual para nuestras almas, para nuestras familias, para nuestros hijos, para los jóvenes, para cada etapa de la vida. Lo que nos depara en el futuro ciertamente es bendición. Pero antes de concluir, de terminar este sermón, quisiera dirigirme a ti, mi querido amigo. Si todavía no tienes esa seguridad de salvación en cuanto a tu alma cuando partas de esta vida, la salvación no es difícil, la salvación no es complicada. El apóstol Pablo, mientras estuvo en Filipos, le hicieron la pregunta más importante que un ser humano puede hacer en esta vida antes de partir. El carcelero de Filipos le preguntó, en Hechos capítulo 16, versículos 30 y 31, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Observe que solo hay un verbo aquí, que la persona perdida debe cumplir antes de recibir la salvación. Dice, cree en el Señor Jesucristo. Nada en la respuesta del apóstol Pablo dice de otras condiciones como el bautismo, la membresía de la iglesia, caminar por el pasillo, tal vez abandonar los pecados, etcétera, etcétera. En el momento en que una persona perdida deposita su confianza en el Señor Jesucristo, que cree en Él como su Salvador personal, es el momento en que se salva. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios ha hecho la salvación muy comprensible. Dios ha diseñado la salvación como un regalo gratuito. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si hubiera alguna acción humana para realizar algo más que solo creer, entonces la salvación se convierte en algo que hacemos, en lugar de lo que Dios ya hizo por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios lo ha hecho todo para que tú y yo seamos perdonados y salvados, y solo es por la fe en el sacrificio, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Dile a Dios en este día, querido Dios, sé que soy un pecador, que he quebrantado una y otra vez tu ley, y he pecado contra ti, y merezco ciertamente tu juicio y condenación, pero en este día me doy cuenta que Cristo murió por mí, que resucitó de entre los muertos, y un día vendrá. Señor, te pido que entres en mi corazón, límpiame de todos mis pecados, salva mi alma, oh pecador. Dile en este día, sin tardar, dile al Señor, entra en mi vida, Señor, sálvame. Alabamos a nuestro Señor por esta gran salvación, al darnos una salvación tan simple, tan sencilla, pero tan gloriosa, que podamos seguir compartiendo este evangelio con esta misma simplicidad. Que el Señor sea glorificado siempre. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la iglesia. Toda la gloria sea para ti, Señor. Señor, que podamos ser edificados, llegar a esa estatura, a esa madurez espiritual, y la medida es Cristo. Señor, queremos conocer más de Él. Queremos en nuestra vida llevarte honra y gloria. Señor, bendigas
a todos aquellos que no te conocen. Y tú estás tratando con ellos a través de tu Espíritu Santo. Ya vienes de mucho tiempo tratando en sus corazones y todavía posponen esa decisión. Oh Señor, que en este día sea el día aceptable, el día de salvación, que ellos entreguen su corazón a ti, sin condiciones. Señor, obra en ellos, obra en sus vidas, pues te lo pedimos por los méritos de Cristo.